Y precisamente la causa natural más repetida de estos incendios, la gran causante, son los rayos. Hoy tenemos a Rafael Requena, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Precisamente pues para repasar en qué puntos de Aragón caen más rayos, eso será ahora en unos minutos, pero es que antes tenemos que hablar de esta ola de calor que nos está invadiendo estos días, temperaturas que yo no sé si son tan habituales para estas fechas. Bueno, son habituales, lo que pasa es que efectivamente este episodio, el que estamos teniendo esta semana, es el más duradero, el que más días llevamos ya 4 días por encima de los 40 grados y vamos a estar todavía 3 días más, por lo menos hasta el viernes, ¿no? Con lo cual va a ser el episodio más largo, no solo del verano, sino ya veremos si probablemente con más de 40 grados, más de 4 días consecutivos, yo no recuerdo, ¿eh? O sea, es posible que sea récord en ese sentido también. Continuamos batiendo esos récords. Yo no sé si para estas fechas, para finales de agosto, es normal que se dé un episodio tan largo, o si repetidamente se había dado en alguna ocasión, o si este verano llevamos más días de ola de calor de lo habitual, porque ya son 20. Si sí, sumamos olas. Bueno, pero eso es a nivel general de España. Esto ya lo estuvimos comentando el otro día. Las 3 anteriores que ha habido, sí, el 10% del territorio español estaba con situación de ola de calor y más de 3 días. Pero nosotros, los episodios que tuvimos, que fueron en julio, el 11 y el 18 de julio, que es hasta ahora el más caluroso ha sido el 18 de julio, ¿no? Y el 9 de agosto, digamos que por la noche entraba el cierzo y refrescaba. Lo que está pasando ahora, como estamos viendo, es que no entra el cierzo. Es que son muy llamativos esos valores de mínimas. Claro, las mínimas no solamente son las máximas, sino que las mínimas están siendo también de récord. Huesca, por ejemplo, hoy ha tenido 26,2, casi la segunda mínima más alta de su serie también. También nos llaman mucho la atención tanto las mínimas como las máximas de algunos puntos, por ejemplo, del Pirineo, que en teoría debían ser más frescos. Teóricamente sí, lo que ocurre es que bueno, hay algunas estaciones como la de Torla, que os he pasado también antes las fotos, que está en un enclave muy especial, no está totalmente abierta al sur. Bueno, ahí tenemos la imagen, yo he estado en ella 2 veces y realmente no hay ningún error, es que mide, realmente mide eso, ¿no? Las montañas más altas las tiene detrás, pero la estación está, digamos, abierta al sur, aunque la puerta se abre hacia el norte, por supuesto, como en todas las garitas, ¿no? Pero tiene mucha insolación, muchas horas de sol. De hecho, hemos estado repasando los valores de estos últimos días y vamos a ver ahora si los podemos ver más concretamente. Hemos preparado todas las temperaturas que se han llegado a alcanzar, tanto máximas como mínimas, aquí las estamos viendo, y es que estamos hablando de valores muy altos. ¿Algún otro punto del Pirineo también en los que se están dando estos valores? Sí, ha habido otra estación también, no nuestra, de la Che, que también ha pasado de 40 grados en Pirineos, pero sobre todo además al margen de las máximas son las mínimas. Es que estamos teniendo estaciones de montaña que están teniendo casi noches tropicales, ¿no? Y claro, eso sí que es bastante más raro. Noches tropicales, ¿no? En el Pirineo. Pero sobre todo a la altura, no a 1.700 metros, sino incluso a 1.800 metros. Ha habido estaciones que casi han tenido noche tropical, 18, 19 grados de mínima, ¿no? Y la gran pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar viviendo esas noches tropicales en esos puntos? Bueno, este episodio, como habéis comentado antes, parece que va a terminar este fin de semana. La incertidumbre sí va a ser bruscamente. En principio parece que no, que va a empezar primero el sábado bajando un poquito y luego ya el domingo ya sí baja un poco más. Y además van a venir las tormentas, bueno, tormentas que estamos teniendo también hoy las y estamos ayer. Teniendo en el Pirineo, las de estamos hecho, teniendo, sí. Lo que pasa es que bueno, están localizadas en esas zonas y estamos teniendo tormentas, ¿no? Pero ya el fin de semana, y sobre todo el domingo, ya puede haber ser más generales. Tendremos que esperar hasta el domingo, pero de momento seguimos viviendo esas noches con mínimas tan altas, unos valores que podrían ser incluso, Rafael Requena, mayores de no ser porque vamos perdiendo horas de luz. Efectivamente, las mínimas están siendo altas a pesar de que estamos ya a finales de agosto y desde el solsticio han pasado ya 2 meses y ya hemos perdido 1 hora y media de sol, ¿no? Entonces la noche tarda ya más en amanecer. Y le da tiempo, digamos, a pesar de que a lo mejor son las 3 de la mañana y estás viendo que hay 29 grados y dices, hoy vamos a batir el récord, le da tiempo a bajar, ¿no? Y a lo mejor que no se bate el récord, pero es por estar ya a finales de agosto. Y aún así, a pesar de ello, ya ves que estamos teniendo mínimas no solo tropicales, sino incluso tórridas. Tórridas, ¿no? Por encima estamos de 25, viviendo sí. esas noches, nosotros seguimos muy pendientes de esas temperaturas y de esas noches, pero veníamos aquí a hablar de los rayos que son, nos decía, los mayores causantes naturales de los incendios. ¿Dónde caen más rayos en Aragón?
Bueno, habría que empezar primero de España en su conjunto, que es el cuadrante noreste peninsular. Además, desde que tenemos la red de detectores de descargas eléctricas, o sea, de rayos, es precisamente cuando hemos podido ver que claro, coincide con los sitios donde más tormentas hay. O sea, más o menos, o sea, las tormentas... Aquí estamos viendo, de hecho, ese mapa. Sí, ese es el de rayos, precisamente. Fíjate cómo se ve la zona de la Sierra del Rayo, el Maestrazgo de Teruel. Totalmente roja. Totalmente roja, incluso superando a la zona de Pirineos, ¿no? Esas son las descargas, ¿no? Y si miras el mapa de tormentas... Vamos a ver ahora si vemos el de tormentas, porque ¿son diferentes los puntos entre los rayos y las tormentas? O sea, más o menos vas a ver que coinciden, ¿no? Aquí lo estamos viendo, o sea, otra vez vuelve, pero sin embargo el número de días de tormenta pues puede superar Pirineos a Teruel, tanto Huesca como Lérida y Gerona, ¿no? Se llega a ese valor negro, 30-40 días de tormenta al año. Sigue estando Teruel, además la misma zona, si te das cuenta, ¿no? Pero digamos que la actividad que pueden llegar a tener de rayos es, bueno, similar, pero incluso puede ser más hasta incluso en Teruel, sí. ¿Y por qué en esas zonas se dan más rayos concretamente? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Porque habría que explicar por qué hay más tormentas en esa zona. El que haya más rayos es porque hay tormentas, claro. Está claro, ¿no? Pero ¿por qué hay más tormentas en el cuadrante noreste peninsular, por tanto en Aragón y Cataluña? Bueno, pues habría que explicar, a ver, la situación para que haya tormentas es, digamos, que haya una vaguada como la que llega, por ejemplo, el fin de semana, ¿no? En fin, hay condiciones de calor y humedad en niveles bajos, son las mismas para todas partes, ¿no? Pero, por ejemplo, en la zona este de la península tenemos el Mediterráneo, está más cerca, y la advección, digamos, cuando viene del este, trae calor y humedad del Mediterráneo, ¿no? Y la parte que viene del oeste viene muy seca, ¿no? Entonces hay un contraste también de humedad, no solo de calor. Entonces, que haya advección de calor y de humedad, no me quiero poner tampoco en términos técnicos, ¿no? Pero advección de calor y humedad en niveles bajos. Que haya un poquito de aire frío en altura. Difícil ahora en verano, pero, por ejemplo, el fin de semana ya sí se va a notar un poquito más de aire frío en altura. Entonces, hay más inestabilidad y se desarrollan antes las tormentas. Que puede haber tormentas en toda España, por supuesto, ¿no? Pero, por ejemplo, pues a lo mejor en el cuadrante, en la parte más occidental, pues la advección que viene del Atlántico es húmeda, por supuesto, pero no es tan cálida. Entonces, siempre, digamos, el tener todos los ingredientes no se puede tener siempre, ¿no? Claro. Pero es más fácil que se tengan todos los ingredientes en esta zona nuestra, ¿no? Eso en cuanto a tormentas, pero los rayos, ¿cómo se generan? Los rayos es lo que... Si hay tormentas es porque hay rayos, ¿no? O sea, si hay rayos, perdón, es porque hay tormentas. Es porque hay tormentas, ¿no? En principio, en definitiva, lo que se necesita es que el aire cálido suba para arriba, evidentemente, como hemos visto estos días, estas nubes hacia arriba, se condensa el vapor de agua y en esas corrientes ascendentes se establece también dentro de la nube una diferencia de descargas, o sea, digamos, se carga positivamente la parte superior y negativamente la inferior, y entonces empieza a haber una corriente que viene incluso desde el suelo y se produce una descarga. Muchas veces el rayo, aunque pensamos que es nube-tierra, en realidad es una conexión entre la nube y la tierra, es decir, sube un conjunto de cargas negativas, a lo mejor desde el suelo, y conecta con las positivas que vienen desde la nube, entonces se produce... Parece que es algo que solo viene en una dirección en general. Da la impresión de que, como si fuera que el rayo cae de la nube a la tierra, y de hecho lo llamamos así, le llamamos nube-tierra, ¿no? Pero en realidad es una conexión entre los dos, entre el suelo y la nube, ¿no? Y bueno, pues claro, cuando esas condiciones de inestabilidad son muy acusadas, hay más posibilidad de que se formen esos rayos. Pues interesantísimo conocer todas estas causas que muchas veces son causas de esos incendios. La natural es la más importante. Por supuesto, ya sabemos que los incendios pueden ser provocados por negligencia y a veces intencionados, ¿no? Pero sin intervención humana, y aquí en Aragón, son los rayos. Y los rayos, claro, cuando el combustible está seco, como es la situación actual, porque estamos en riesgo extremo, las temperaturas están altas, la humedad está baja, el terreno está ya muy seco. Fíjate que en junio, por ejemplo, llovió bastante, ¿no? En junio sí que fue extremadamente húmedo. Entonces era curioso porque no era tan extremo el riesgo, empezaba a serlo, pero se veía que estaba todavía el campo un poquito más verde, sobre todo en Teruel, por ejemplo, ¿no? Pero estos días ya se ve que está todo muy seco, y entonces un rayo además que puede caer, y no por provocar el incendio directamente, sino que puede ser lo que llamamos un rayo latente. Eso es muy curioso, que se puede originar días después. Puede caer sobre un árbol, puede dejarlo carbonizado como si fuera, pues eso, carbón vegetal, y bueno, no arde, no salen llamas, pero pasados unos días, pues un cambio en la situación de la temperatura, la humedad o el viento hace que surja sola la llama. Por eso, en la lucha contra incendios es muy importante tener en cuenta dónde ha habido rayos en los días anteriores. Pues desde luego muy pendientes también de esos incendios que se
se puedan originar. Muchísimas gracias, Rafael Requena. Vale, gracias a vosotros.